Hola, gracias por sumarse a esta nueva experiencia tecnológica. Hoy aprenderán sobre cómo diseñar usando código una pulsera. Las pulseras y bisutería peruana son muy importantes para el mundo por su calidad, belleza y sobre todo por ser expresión de nuestra cultura y tradición. Además, nuestra artesanía se destaca por el uso de materiales naturales tales como el oro, la plata, el cobre, la piedra, la arcilla y otros materiales autóctonos. Y coméntame, ¿qué materiales más se te ocurren a ti? Lo primero que harán es crear un nuevo proyecto con el nombre Pulsera. Lo segundo será crear un nuevo objeto llamado eslabón. Para esto tendrán que añadir un cilindro con las siguientes características. Luego, moverán el cilindro 2.5 unidades en el eje Z y después añadirán la estrella con las características mostradas. Y la moverán 7.5 unidades sobre el eje Z. Luego, crearán dos cubos similares en el modo hueco. Moverán el primero 13 unidades en el eje X y 2.5 unidades sobre el eje Z. El segundo cubo se moverá menos 13 unidades en el eje X y 2.5 unidades sobre el eje Z. Y terminarán esta parte creando el nuevo grupo en modo sólido. Ahora veremos la simulación de este modelo. Finalmente, añadiremos dos cilindros de las mismas dimensiones y los dos girarán 90 grados sobre el eje X. Luego, el primero se moverá 13 unidades en el eje X y 2.5 unidades sobre el eje Z. El segundo cilindro se moverá menos 13 unidades sobre el eje X y 2.5 unidades de nuevo sobre el eje Z. Luego, crearán un nuevo grupo en el modo sólido y para terminar esta parte moverán el objeto eslabón 30 unidades sobre el eje Y. Como pueden ver en la simulación, ya tenemos el primer eslabón de la pulsera terminada. Lo tercero que harán es crear el objeto cadena. Para esto necesitarán añadir un cilindro y moverlo 3 unidades sobre el eje X y 2.5 unidades sobre el eje Z. Después girarán 90 grados sobre el eje X y ahora añadirán otro cilindro en el modo hueco y finalmente lo moveremos igual que el anterior cilindro. Repetirán estos pasos una vez más añadiendo dos cilindros, con la diferencia de que ahora se moverán 21 unidades en el eje X y luego añadirán un cubo con las siguientes características. Y lo procederán a mover 17 unidades sobre el eje X y 2.5 unidades sobre el eje Z, para finalmente crear el grupo en modo sólido y moverán el objeto cadena 30 unidades en el eje Y. Ahora veremos la simulación del modelo. Como se puede ver, ya se parece cada vez más a una pulsera. Como cuarto paso, crearán la pulsera. Para hacer esto comenzarán creando el objeto llamado pulsera. Luego, crearán la variable n de eslabones, que significará el número de eslabones, y le darán como valor inicial el número de 6, ya que nuestra pulsera tendrá 6 eslabones. Lo siguiente será usar dos bloques de iteración. Usarán en ambos casos la variable i. En el primer bloque contaremos hasta n de eslabones menos 1 porque se tiene un eslabón ya diseñado y entonces solo faltaría añadirle 5 eslabones más. Añadirán un objeto eslabón y lo moverán i por 34 unidades sobre el eje X. Recuerden que el valor de i aumenta más 1 en cada iteración, por lo que siempre se moverá más lejos cada que se cree un nuevo eslabón. Para el segundo bloque se restará menos 2 al número de eslabones, ya que solo se necesitarán 5 de estas. Lo siguiente será añadir el objeto cadena y moverlo de nuevo i por 34 unidades sobre el eje Y. El último paso será crear el pin para unir la pulsera. Harán esto creando el objeto conector. Luego añadirán 4 cilindros con las siguientes características. 2 serán en modo sólido y 2 serán en modo hueco. Además se moverán 2.5 unidades sobre el eje Z y los otros 8 unidades sobre el eje X y 2.5 unidades de nuevo sobre el eje Z. Después crearán un cubo en el modo sólido y moverán este cubo 4 unidades sobre el eje X y 2.5 unidades sobre el eje Z.
Finalmente crearán el grupo. Para terminar el diseño del conector, añadirán un objeto llamado cuña en nodo hueco y girarán este objeto 90 grados sobre el eje Y y 45 grados sobre el eje Z. Luego escalarán el objeto para hacerlo más pequeño y finalmente lo moverán 4 y 5 unidades sobre el eje X y sobre el eje Y respectivamente y en ese orden. Y terminaremos el diseño creando el grupo. Simularán el diseño terminado para ver el resultado final. Como se puede ver, ya tenemos nuestra pulsera creada. ¿Y a ti qué nuevos detalles se te ocurren? ¡Felicitaciones! Ahora creaste una pulsera personalizada. Te invito a implementar nuevos diseños usando lo aprendido. Recuerda que basta con modificar el objeto eslabón para modificar totalmente el diseño y tener otro completamente nuevo. Gracias por ver este video y nos vemos en la siguiente aventura tecnológica. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2024. Gobierno del Perú.